¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Después de un tiempo, unas cuantas semanas de hecho de no haberles subido video, pues hoy vengo con un video que estaba emocionado por hacer, tenía muchas ganas y creo que es un video muy interesante. Y hoy pues quiero que probemos pantallas acústicas. Pues yo tenía una grabación de voces, ¿verdad? Tenía que grabar varias voces. Tenía cierta situación de reflexión en el micrófono del cantante. Pues estaba justo en este estudio y de este lado, pues ya verán más adelante, tenemos un como ventanal, pues un vidrio. Pero el asunto está en que este vidrio está totalmente recto, no tiene angulación. Entonces, pues hacía ciertas reflexiones directas, ¿verdad? Y de repente pude haber puesto el micrófono en alguna otra parte del estudio, justo en donde tengo estos materiales, pero también tenía estas pantallas acústicas. Entonces, pues la usé como una solución, la puse en el pedestal, pues creo que funcionó bastante. Pero esta situación me llevó a pensar y a intentar descubrir por mi cuenta qué es realmente la función o cómo yo puedo demostrar la función de estas pantallas acústicas. Por ejemplo, en SE tenemos 3 modelos, pues ya no me cabe otro, pero tenemos estos dos, ¿verdad? Que es el RF Space y el RF Pro. Y yo quería probar y demostrar de alguna forma qué es realmente lo que están haciendo cada una de estas pantallas. Si tienen alguna variación en el control de las reflexiones o si el material de la construcción de cada diferente pantalla acústica varía el tiempo de reverberación según la frecuencia. Entonces yo quería probar esto y medirlo. Pues ya saben que me gusta demostrarles a ustedes con hechos, ¿verdad? Y con mediciones realmente si esto funciona o influye en algo. Sin nada más que agregar, los dejo con el video y espero que les guste muchísimo. So string me along, I'm untied, but I can't face you. You're the spark, you're the light, the moon eclipsed you. So string me along, I'm untied, but I can't face you. You're the spark, you're the light, the moon eclipsed you. So string me along, I'm untied, but I can't face you. You're the spark, you're the light, the moon eclipsed you. So string me along, I'm untied, but I can't face you. You're the spark, you're the light, the moon eclipsed you. Ok amigos, entonces empecemos el análisis. Yo les voy a explicar un poquito de qué fue lo que hice en lo que vieron en el video donde está haciendo las mediciones. Pero antes de eso quiero que definamos un poquito qué o cuál es exactamente la función de una pantalla acústica. Entonces me apoyé un poquito de nuestro amigo ChatGPT y le hice la pregunta y les quiero leer lo siguiente. Un filtro de reflexión acústica como uno de los modelos que estamos probando está diseñado para mejorar la calidad de las grabaciones de voz o instrumentos en espacios con poca o sin ningún tipo de tratamiento acústico. Su función principal es reducir los reflejos no deseados, el ruido ambiente y la reverberación, proporcionando un sonido más claro y enfocado. Una de sus principales funciones es reducir los reflejos no deseados, justo eso es algo que vamos a ver en un momento. El ruido ambiente, es decir que podríamos reducir un poco lo que captura el micrófono de ruido ambiente, pues no vamos a anularlo 100%, pero sí reducirlo en parte y controlar un poco la reverberación según la frecuencia, ¿verdad? Entonces, en base a esto, quiero que veamos los 3 modelos que medí, que es primero la pantalla RFX de SE Electronics,
Y solo rápidamente quiero que leamos para qué lo recomiendan. Entonces esta pantalla la recomiendan para voces, guitarras acústicas y batería, ¿sí? Podemos ver que es un material similar al que tenemos aquí, al que tengo aquí atrás, ¿verdad? Estas esponjas. Luego tenemos el RF Pro, que en este modelo utilizan otros materiales con la intención de ser más eficientes en el tema de la absorción según la frecuencia, ¿verdad? Y podemos ver que aquí nos dice que podemos grabar voces, guitarras acústicas, una cabina de guitarra eléctrica, cabina de bajo, por decir gabinetes, ¿verdad? Y por último tenemos esta, que sería como la top o la más profesional, digámoslo así, de SE Electronics, y esta pues vemos que también recomienda muy similar a la anterior, pero es de otros materiales de repente que son más eficientes todavía en algún rango mayor en frecuencias, ¿sí? Podemos ver la construcción aquí. Podemos ver que la parte de atrás es como un metal o un aluminio, ¿verdad? Tiene varias capas de materiales absorbentes y pues el diseño también es importante para el tema de cómo va a capturar el sonido. Ok, perfecto. Entonces tengo estas capturas, de verdad tengo una captura del micrófono con audio directo, que sería el monitor directo al micrófono, y tengo una captura como es la morada que hay aquí, que es una captura de audio indirecto. Yo puse un monitor en la esquina del estudio, generé el ruido rosa y capturé ese sonido indirecto, digamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo quiero comprobar si al poner una pantalla acústica existe alguna reducción o una atenuación, mejor dicho, del sonido indirecto utilizando una de estas pantallas, ¿verdad? Si es una atenuación considerable. Entonces, aquí podemos ver la captura del sonido directo, aquí podemos ver la captura del sonido indirecto, podemos ver que sí existe una gran diferencia, pero aquí tengo la pantalla acústica, la RFX1, la captura del audio con el sonido indirecto, y como podemos ver es frecuencias bajas y medias, podríamos decir que es poco, ¿verdad? Es poco considerable. Podemos ver una diferencia un poquito más marcada en el tema de frecuencias altas, pero no es un tema de que está haciendo una reducción súper fuerte o súper notoria en el ruido ambiente, por lo menos con la primera pantalla. Veamos la siguiente pantalla, que sería la RF Pro, y podríamos decir un poco lo mismo, ¿verdad? En el tema de las frecuencias bajas y frecuencias medias, pero en el tema de las frecuencias altas parece ser que hay un poquito mayor de aislamiento, ¿verdad? Eso vamos a compararlo en un momento con la pantalla anterior, pero por último veamos la pantalla, la RF Space. Vamos a cambiar un poquito el color. Un poco lo mismo en tema de frecuencias graves y medias. Aquí podemos ver algo interesante, ¿verdad? En esta frecuencia específicamente parece ser que hay una atenuación bastante marcada, y en lo demás, en las frecuencias altas también parece que la tendencia es un poquito a aislar un poco mejor el tema de las frecuencias altas, bueno, medio altas y altas. Podemos ver que en la frecuencia de 3800 hay una diferencia aproximadamente de 5 decibeles, pero comparemos las tres, la RF Space, que es esta, la RF Pro y la RFX. Como podemos ver, sí existen ciertas variaciones, pero no es una variación muy marcada en el tema de que una pantalla sobre la otra, por tema de reducción de ruido ambiente, atenúe muchísimo más ganancia una que la otra. Podemos ver que son muy similares, ¿verdad? Si ponemos la captura del sonido del micrófono indirecto, podemos ver que sí existe una atenuación, pero entre ellas no es algo tan específico, por lo menos en frecuencias altas. Donde podemos ver una diferencia muy marcada es en este rango de acá, que es aproximadamente 600. Con la pantalla RF Space sí hay una atenuación mucho más considerable, pero es a lo que vamos, ¿verdad? Una pantalla acústica de este tipo no nos va a aislar por completo el sonido de cualquier ruido ambiente. Es muy probable que siempre se esté filtrando cierto ruido ambiente al micrófono, y poner una pantalla de estas para evitar que se filtre el ruido ambiente no es precisamente la solución. Ahora pasemos a lo siguiente. Entonces tengo un poco de lo mismo, ¿verdad? Tengo la captura del sonido del micrófono con el sonido directo, que sería el monitor frente, con esta distancia que les comentaba anteriormente, con la pantalla RFX, con la pantalla RF Pro y con la pantalla RF Space. Ok, entonces aquí en Fuzz Measure vamos a tener estas dos mediciones. Vamos a tener respuesta de impulso y tiempo de reverberación. Como podemos ver, esta primera muestra que les estoy poniendo aquí es la captura del sonido sin pantalla acústica. Es decir, el monitor frente al micrófono sin ninguna pantalla acústica. Entonces, lo primero que vemos es que sí existe una reflexión. Esta reflexión es probablemente provocada por el vidrio que tenemos atrás del micrófono, y obviamente hay cierta reflexión de los demás puntos, ¿verdad? Del techo, del suelo, pero en este caso, como tenemos ciertos materiales, tanto en la parte que está viendo hacia el micrófono, que sería esta parte de aquí atrás, tenemos material acústico en el lado izquierdo, en el lado derecho, en el techo, y en el suelo hay una alfombra.
mi punto de reflexión más directo era esta ventana. Entonces, justo como podemos ver acá, tenemos nuestro sonido directo, el primer impulso, pero podemos ver que hay una respuesta luego del primer impulso de sonido, ¿verdad? Entonces podemos ver que sí hay un problema, ¿verdad? Sí existe una reflexión directa por esta ventana que está capturando el micrófono. Otro detalle importante es que el micrófono lo estaba utilizando en omnidireccional, justo con la intención de intentar medir cualquier posible reflexión y ver si la pantalla nos ayuda a solucionar eso. Entonces podemos ver que sí existe una reflexión, y aquí en la parte inferior, donde vemos el tiempo de reverberación, podemos ver que sí existe casi medio segundo en la frecuencia de 63 Hz. Podemos ver aquí pues la tendencia y todo lo demás. Entonces vamos a ver de una vez en comparación el sonido directo del monitor al micrófono con la primera pantalla, y quiero que veamos si esto resuelve el tema de la reflexión. Y como podemos ver en morado tenemos la respuesta de la pantalla RFX, y sí, claramente podemos entender que se resuelve el tema de la reflexión, ¿sí? Ya no existe un pico morado luego del primer impulso, sino que se estabiliza y solo tenemos la primera captura, ¿verdad? Y aquí podemos ver el tiempo de reverberación, como si cambia de alguna forma el tiempo de reverberación según esta pantalla. Y lo primero que podemos ver es que en la frecuencia de 63 existe un cambio. Sin pantalla acústica tenemos 0.499 segundos, y con la pantalla acústica en frecuencia de 63 tenemos 0.441. Entonces podríamos decir que sí existe, y si vemos el resto de frecuencias, normalmente estamos bajando o reduciendo los tiempos de reverberación según vamos subiendo. Únicamente aquí sí hay una variación en la frecuencia de 4000, y de 4000 a 8000 parece que sube, pero en el tema de medios y graves se logra reducir este tiempo. Ahora probemos la pantalla, el micrófono sin pantalla con la RF Pro. Entonces luego nuevamente podemos ver que se elimina la reflexión, ya no existen otros picos en verde, y podemos ver justo en pantalla que también se logra reducir el tiempo de reverberación un poco más. Sí, en relación a la pantalla anterior podemos ver que tenemos sin pantalla acústica 0.499 y con pantalla acústica 0.39 en la frecuencia de 63, y así podemos ir viendo cómo se logra reducir un poco en algunas frecuencias y bastante en algunas otras frecuencias el tiempo de reverberación. Por ejemplo, en 1000 de 0.31 pasamos a 0.22. Se reduce el tiempo de reverberación. Otra cosa importante es que en 2000 prácticamente se iguala, pero en 4000 y en 8000 es un poco mayor con la pantalla acústica. Y por último revisemos la RF Space contra ese micrófono, y podemos ver que sí hay un mayor control en las frecuencias altas en tiempo de reverberación, mayor control en las frecuencias graves y en las frecuencias medias y medio graves, pero en 1000 nuevamente vemos que sí hay una atenuación bastante considerable. Entonces les voy a poner las tres pantallas acústicas y podemos ver justo cómo va existiendo una reducción de tiempo de reverberación para las frecuencias graves sin pantalla, y según la pantalla considerada la más básica hasta la mejor, podemos ver que sí existe una diferencia de reducción de tiempo de reverberación según la pantalla, tanto para las frecuencias graves como para este rango de frecuencias acá. Aquí es prácticamente igual, la verdad. Aquí podemos ver que sí existe una diferencia. Aquí podemos ver también nuevamente que entre mejor es la pantalla, mejor se logra controlar este rango de 1000 Hz. Entonces creo que estas pantallas sí provocan algo, creo que sí nos sirven y sí son importantes considerarlas al momento de tener alguna grabación en algún lugar un poquito complejo, o de repente que no tiene un tratamiento 100% profesional. Creo que sí nos ahorra algún problema al momento de hacer ciertas grabaciones. Ya vimos que nos recomienda con guitarras acústicas, con voces, con algunos elementos de la batería, podrían ser útiles. Pero bueno, todo esto son mediciones, datos. Creo que todos queremos escuchar realmente si existe una diferencia. Entonces les voy a poner las grabaciones que hice. Esta vez utilicé Luna y tenemos la primera grabación que es sin pantalla. Y luego tengo una grabación que es con la pantalla RFX, luego con la RF Pro y luego con la RF Space. Entonces se los voy a poner, quiero que escuchen y los voy a leer en los comentarios para que ustedes me digan qué diferencias escuchan, si realmente existe una diferencia, si les gusta una pantalla más que la otra. Creo que va a ser muy interesante leerlos y pues ya saben,
Vamos con la prueba. So string me along, I'm untied, but I can't face you. You're the spark, you're the light, the moon eclipsed you. So string me along, I'm untied, but I can't face you. You're the spark, you're the light, the moon eclipsed you. So string me along, I'm untied, but I can't face you. You're the spark, you're the light, the moon eclipsed you. So string me along, I'm untied, but I can't face you. You're the spark, you're the light, the moon eclipsed you. Ok, creo que es súper interesante escuchar esta emulación de una grabación de una voz, pero al final creo que entendemos que, yo sé, es un monitor, no es una voz real, pero para fines prácticos creo que nos sirve y creo que podemos de alguna forma escuchar alguna diferencia. Y como les decía, estaría encantado de que comenten y me digan si realmente escuchan una diferencia y si ustedes creen que es necesario o que si no tienen un lugar con una condición acústica profesional o un tratamiento óptimo según el lugar que ustedes estén, creen que comprarían una pantalla de estas. Ok, perfecto, gracias por haberme acompañado en este video. Yo creo que estas pruebas son medibles y de alguna forma pues, nos dan información relevante, ¿verdad? Interesante cómo vemos los tiempos de reverberación según frecuencia. Es algo pequeño, digámosle, pero creo que es algo que puede funcionar bastante y podemos considerar realmente ver el tema de las reflexiones, la primera reflexión, ver cómo sí controla estas pantallas acústicas, esos problemas de reflexiones. Creo que es información interesante y creo que a ustedes les puede servir de repente saber cuál pantalla les conviene más. Pues fue para mí un gusto, ya saben, nos vemos en el siguiente video.